Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a adentrarnos en un tema de gran importancia y controversia dentro del estudio bíblico: el preterismo total. Hoy continuamos con la tercera parte de esta serie, donde nos enfocaremos en refutar esta perspectiva desde el lente del libro de Daniel, específicamente en el capítulo 9. Te recomiendo que veas las primeras dos partes para que entiendas mejor esta. En la primera parte explicamos qué es el preterismo total, para que estemos claros con sus afirmaciones. Y en la segunda parte comenzamos a refutar dicha postura desde el tema de las 4 bestias de Daniel 7 y la verdadera identidad de la cuarta bestia. El preterismo total sostiene la idea de que todas las profecías del libro de Daniel, incluidas las famosas 70 semanas, se cumplieron completamente en el pasado, específicamente con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero, ¿qué tan sólida es esta interpretación? A lo largo de este video, analizaremos detalladamente los argumentos preteristas que se basan en el capítulo 9 de Daniel. Veremos cómo interpretan el inicio y final de las 70 semanas, cuál es la identidad de este Mesías que se le quita la vida, mas no por sí, quién es este príncipe que ha de venir a realizar un pacto por una semana y a detener los sacrificios y las ofrendas del pueblo, y quién es este desolador. También nos adentraremos en una evaluación crítica de estas interpretaciones, examinando el contexto histórico y profético del libro de Daniel. Descubriremos por qué estas afirmaciones preteristas no resisten un análisis riguroso de la data histórica, y cómo una comprensión más amplia y precisa del texto nos lleva a conclusiones muy diferentes. El texto apocalíptico de Daniel, compuesto en el segundo siglo a.C. durante un tiempo de persecución, no fue destinado a predecir el futuro distante, sino que fue una profecía escrita después de los hechos, reinterpretando un texto profético anterior a través de medios interpretativos aceptados para explicar que Dios aún estaba en control, que todos los eventos habían sido ordenados y que en el momento del fin su liberación estaba cerca. Así que prepárense para un viaje fascinante a través de la profecía bíblica mientras desentrañamos los misterios de Daniel 9 y desafiamos las interpretaciones del preterismo total. ¿Están listos? Comencemos. El capítulo 9 comienza con el profeta Daniel mirando las profecías de Jeremías sobre las desolaciones de Jerusalén, las cuales según Jeremías capítulo 25 durarían 70 años. Luego de esto, los judíos serían liberados y regresarían del exilio en Babilonia. Así que Daniel entra en oración con Dios, confesando los pecados del pueblo y pidiendo perdón por la transgresión de Judá. Y mientras todavía oraba, aparece el ángel Gabriel para explicarle a Daniel la verdadera interpretación de la profecía de Jeremías, la cual no se trataba de 70 años, sino que de 70 semanas de años. Y aquí levantamos la primera bandera roja. Esta reinterpretación de la profecía de Jeremías que ofrece el ángel es una clara señal de que los autores de Daniel estaban escribiendo en un tiempo lejano a la narrativa, y un tiempo donde los 70 años de Jeremías ya habían pasado. Así que necesitaban añadirle más tiempo a la profecía de Jeremías. Y esto era algo normal en los textos apocalípticos del periodo del Segundo Templo, como el libro de Jubileos, el libro de Cuarta de Esdras, el libro de Enoch, el testamento de Leví y demás. Todos cambiaban o extendían la fecha de las profecías para acomodarlas a su propio futuro cercano. Hoy en día continúan dicha mala costumbre. A esto le añadimos errores como el del personaje que aparece en el primer versículo, llamado Darío el Medo, rey de los medo-persas, quien nunca existió históricamente. Y poco a poco vamos creando una lista de errores históricos y cronológicos que descartan cualquier tipo de inerrancia bíblica y veracidad de este libro. Pero, como dije en el capítulo anterior, esta serie se trata de refutar los argumentos del preterismo y no de refutar el libro de Daniel en sí. Así que errores como estos los dejaremos para otro video. Por ahora, volvamos al preterismo y la primera bandera roja, las 70 semanas. Las 70 semanas de Daniel son un pilar fundamental en el preterismo.
ya que es el inicio y cumplimiento de estas 70 semanas, lo que le da aún más poder a los argumentos preteristas. Y sin duda alguna, el que no haga su asignación investigativa y se trague todo lo que el preterista le enseña, lo creerán sin mucha dificultad, especialmente cuando la otra interpretación alterna conlleva creer en que todavía no se ha cumplido la semana 70 debido a una supuesta pausa profética. Y este disparate también tendrá su video cuando nos toque refutar el futurismo. Así que veamos lo que dice Daniel 9 sobre las 70 semanas del versículo 24 al 27, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay mucho que desentrañar, así que vamos punto a punto. Lo primero es que debemos identificar las palabras y frases claves que hacen que los preteristas y los cristianos en común brinquen un poco. Y estas son: ungir al santo de los santos, confirmar el pacto, el Mesías príncipe, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, el príncipe que ha de venir, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y el desolador. Estas palabras, frases y oraciones despiertan un brillo en el ojo de los preteristas, ya que, como dijimos en la primera parte de esta serie, el preterismo es un sistema interpretativo fundamentado en ciertas presuposiciones teológicas. En este caso, cuando el preterista mira la frase ungir al santo de los santos, inmediatamente piensa en Jesús. Y de igual manera cuando miran al Mesías, a quien se le quitará la vida, mas no por sí, porque Jesús no murió por sí mismo, sino que por su pueblo. Confirmar el pacto, porque es Dios quien guarda el pacto y lo confirmará en el fin de estas 70 semanas, con el nuevo pacto, y así sucesivamente. Son estas tradiciones de asociar las palabras que leen con su sistema de interpretación lo que contribuye al error interpretativo, ya que debemos dejar nuestras tradiciones en la mesa y usar la data tal y como está. Así que sabiendo esto, comencemos verso a verso desde el 25 en adelante. Aquí se nos dice cuándo comenzarán esas 70 semanas, y es desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Pero estas se dividen en 7 semanas y 62 semanas, así que los preteristas ya saben que la primera semana comienza cuando se dé esa orden de reconstruir a Jerusalén. La semana 70 es cuando el Mesías hace su entrada, y a mitad de la semana 70 es cuando se le quita la vida al Mesías. Hasta ahí, vamos bien. Pero entremos un poco más profundo para entender el porqué de esta división de 7 y 62, más la última semana, y cuándo exactamente es que sale esa orden para reconstruir la ciudad. Existen 4 fechas donde se da una orden para reconstruir a Jerusalén. Esta es el decreto de Ciro el Grande, rey de Persia, en el 538 a.C., como nos dice el libro de Esdras y de Segunda de Crónicas. La segunda orden sería el decreto de Darío, en el 520 a.C., según el libro de Esdras. La tercera orden sería el decreto del rey Artajerjes para Esdras, en el 457, y la cuarta sería el decreto de Artajerjes a Nehemías, en el 445. Así que la pregunta es, ¿cuáles de estos decretos es el que toman los preteristas para comenzar las primeras de las 70 semanas de Daniel? Recordemos que la semana 70, según el preterismo, debe comenzar con Jesús comenzando su ministerio. Así que debemos hacer el cálculo apropiado, escogiendo una de estas 4 fechas como punto de partida.
70 semanas de años equivalen a 490 años. Así que la única orden que toman los preteristas como el inicio de las 70 semanas lo es el tercer decreto, o sea, el del rey Artajerjes dado a Esdras en el año 457. Así que debemos hacer el cálculo apropiado escogiendo una de estas 4 fechas como punto de partida. 70 semanas de años equivalen a 490 años. Así que la única orden que toman los preteristas como el inicio de las 70 semanas lo es el tercer decreto, o sea, el del rey Artajerjes dado a Esdras en el año 457, ya que si le añadimos 483 años o 69 semanas, caemos en el año 27 después de Cristo, o sea, el año donde Jesús comenzó su ministerio. Y aquí es donde comienzan los problemas. O sea, ¿por qué escoger la tercera orden y no la primera de Ciro el Grande? ¿O la segunda del rey Darío? Pues sencillo, porque si escogían estas fechas no cuadraba con la llegada y muerte de Jesús del año 27 al 34. Pero seamos justos, veamos cuál es la excusa que ofrece el preterismo para escoger la tercera orden y no la primera. Verán, los preteristas argumentan que en el verso 25 dice que la reconstrucción de la plaza y el muro ocurriría en tiempos angustiosos. Y según los preteristas, estos tiempos angustiosos solo aparecen cuando el rey Artajerjes da la orden nuevamente de reconstruir los muros y la plaza, donde los judíos trabajaban en la reconstrucción con una mano y con la otra cargaban una espada, ya que según el libro de Nehemías habían unos antagonistas que querían matarlos. Ya hicimos un video entero sobre el libro de Nehemías y refutamos esta idea de que a Nehemías lo querían matar. Así que como buenos cristianos, se basan solamente en el texto bíblico para hacer sus interpretaciones, resultando en el tercer decreto como el comienzo de la semana 70. ¿Pero qué nos dicen los expertos? Pues los eruditos se centran en que el texto de Daniel no garantiza ninguna de estas fechas, y lo más probable el autor ni está pensando en ellas, sino que está utilizando un sistema de años de jubileo para presentar un mensaje teológico más profundo. Así que para los eruditos, lo más importante en el verso 25 es la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y esto solo puede referirse a una de dos cosas: a la salida de la profecía de Jeremías sobre los 70 años, o a la decisión que se tomó en el cielo de responder a la oración de Daniel a principio del capítulo. El erudito cristiano John J. Collins explica que la similitud entre las palabras del ángel Gabriel en el verso 23, cuando dice que al principio de ruegos fue dada la orden, y sus palabras en el verso 25 desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esto puede sugerir que es la oración de Daniel en sí lo que comienza las 70 semanas. Y esto se hace más claro si entendemos que Daniel no está orando por orar y ya que todos le oraban a Dios por el fin del exilio, sino que Daniel está tratando de cumplir la profecía de Jeremías sobre los 70 años, aquella que dice lo siguiente, Jeremías 29, versículo 13 y 14. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Daniel sabía que los 70 años estaban a punto de culminar, así que decidió buscar a Jehová en oración, tal y como Dios lo profetiza en Jeremías, para que éste pueda liberarlos. Así que esto puede sin duda marcar el comienzo de las 70 semanas, las cuales no culminarían en el tiempo de Cristo. Ahora, existen más alternativas, como aquella que nos dice que la profecía de las 70 semanas se refería a el periodo comenzando en la caída de Jerusalén y el tiempo de restauración que se esperaba en los tiempos de los macabeos, donde lograron por fin derrotar a los ejércitos de Antíoco Epífanes IV. No importa cómo lo vean, es muy poco probable que el autor de Daniel se estuviera refiriendo a 490 años literales exactamente sobre dicha profecía, ya que la meta del libro de Daniel era traerle esperanza al pueblo en medio de la persecución del imperio seleucida, para que descansaran tranquilos de que Dios acabaría con el emperador Antíoco Epífanes y restauraría la ciudad y el templo. Y cuando vemos la comunidad de los esenios en Qumran, estos también esperaban un final en su tiempo en el primer siglo,
ya que leyeron libros como Cuarta de Esdras, donde se hace una reinterpretación de Daniel, la cual dice que el cuarto imperio no eran los seleucidas, sino que el imperio romano. Los esenios, al igual que los cristianos, esperaban el fin en su tiempo, gracias a una reinterpretación de lo que nos dice Daniel 7 al 12, que la última semana culminaría con Antíoco Epífanes IV. Ahora, enfoquémonos en los tiempos en que se dividen estas 70 semanas. Las primeras 7 semanas son 49 años, y este es un número clave en la teología judía, ya que simboliza el tiempo de jubileo, el cual siempre fue tomado como un tiempo de perdón y restauración. Y en este caso es importante, porque simboliza el tiempo donde comenzó el exilio, hasta el tiempo en que fueron liberados por Ciro el Grande. Aunque el tiempo no es exacto, sin duda esa es la intención del autor, demostrar que en ese tiempo de jubileo el pueblo sería liberado. Aunque en este caso Daniel 9 no habla de restauración, sino que del tiempo del Mesías príncipe. La palabra Mesías significa ungido, así que se trata del príncipe ungido. Y en esos días solo habían 2 personas que eran ungidos, o el sumo sacerdote o algún gobernante de Israel. Así que si nos dejamos llevar por el contexto histórico en el cual Daniel tiene su narrativa, pues ese Mesías príncipe puede ser tanto Zorobabel como Josué, el sumo sacerdote. Y como el libro de Daniel se enfoca más en los asuntos del templo, pues diremos que se refiere a Josué. Ahora, cuando se habla de las 62 semanas restantes, se está describiendo el tiempo en que la plaza y las trincheras, o el foso, son reconstruidos. La palabra muro es añadida por algunas versiones, pero los textos masoréticos no la incluyen. Pero Nehemías hace mención de los muros, y estos sin duda eran una parte de la ciudad. Ahora, los textos masoréticos hacen mención en el verso 25 de que la ciudad sería restaurada en tiempos angustiosos. Y es esto lo que lleva a los preteristas a tomar el tercer decreto dado por Artajerjes a Esdras como el comienzo de la primera semana, ya que el libro de Nehemías narra que la reconstrucción se hizo en tiempos de gran angustia. Pero, cuando miramos la historia, los demás relatos nos muestran que el tiempo de angustia se refiere a todo el periodo post-exílico. La tradición enoquiana ve al segundo templo como algo malvado, y no será hasta cuando sea destruido y restaurado en los tiempos de las persecuciones de los macabeos que no terminará dicho tiempo angustioso. Pero esto no sucedió, así que la frase en tiempos angustiosos pueden ser tomados como la introducción de lo que viene en el verso 26, el cual nos narra lo que ocurrirá en la última semana. Los preteristas argumentan que el Mesías que será muerto, mas no por sí, se refiere a Jesús, y que el príncipe que ha de venir se trata del general Tito viniendo a destruir a Jerusalén en el año 70. Y aunque el año 70 ya está fuera de las 70 semanas, aún así son parte de la profecía de Daniel en las 70 semanas, según los preteristas, cosa que no puede estar más fuera de la verdad. Una sana interpretación histórica dejándose llevar por los elementos que presenta la historia y la situación en la que se encontraba el autor en ese momento, o sea, en las persecuciones de los seleucidas en el segundo siglo a.C., y no basándonos en presuposiciones teológicas que carecen de todo respaldo histórico, sino que dependen de su propia construcción teológica en vez de una histórica, pues podremos saber que cuando el verso 26 nos habla del Mesías que será muerto, mas no por sí, o el ungido que será muerto, se trata del sumo sacerdote, Onías III. Y para entender el porqué, acompáñenme a ver la historia que rodea todo esto. El tiempo es el segundo siglo, exactamente el año 175 a.C. Jerusalén era liderado por el sumo sacerdote Onías III, el cual obedecía las leyes del imperio seleucida, aunque era un tradicionalista y estaba opuesto a la helenización de Judea. Onías quería mantener las costumbres judías que el pueblo desarrolló durante siglos, pero cuando Antíoco Epífanes IV, emperador del imperio seleucida, llega a Judea en este año, el hermano del sumo sacerdote, llamado Josué o Jasón, según era su nombre helenístico, intentó sobornar al rey para que depusiera a su hermano Onías III como sumo sacerdote y lo nombrara a él. Y así sucedió.
Jasón se convirtió en el nuevo sumo sacerdote, o el Mesías príncipe, el ungido, y comenzó a cambiar radicalmente la ciudad y sus costumbres, a unas más griegas. Levantó varias estructuras griegas en Jerusalén, participó de las Olimpiadas griegas por primera vez, sacrificaba animales a dioses griegos y permitió que los gentiles levantaran estatuas de sus ídolos dentro del templo de Jerusalén. Más adelante, un rival de la familia de Jasón, Onías, llamado Menelaos, le ofreció al rey aún más dinero para que lo convirtiera en sumo sacerdote. Así que Antíoco aceptó la oferta y sacó a Jasón del poder y puso a Menelaos. Después de esto, Antíoco se fue a Egipto en sus campañas de guerra y dejó a cargo a sus oficiales para recolectar el dinero que Menelaos le había prometido. Y al no poder pagar, Menelaos robó los tesoros de oro del templo y los vendió a distintos reyes de las ciudades aledañas a Jerusalén. Pero Onías se enteró de esto y expuso a Menelaos ante el pueblo judío y gentil, pero Menelaos, lleno de ira, mandó a matar a Onías. Con su muerte, despertó la ira de todos los judíos y los gentiles que vivían en Jerusalén, porque Onías III fue el mejor sumo sacerdote que Jerusalén había tenido en décadas, y era querido por todos. Así que comenzaron las protestas y las marchas. Durante este tiempo, Jasón, hermano de Onías, recibe noticias de que el emperador Antíoco Epífanes IV había muerto en Egipto, así que aprovechó la situación para atacar a Menelaos y quitarle el puesto de sumo sacerdote. Pero este intento falló, ya que el emperador regresó de Egipto y se encontró a Jerusalén en guerra. Así que trató la situación como si fuera una rebelión de parte de los judíos. En eso, dejó a cargo a uno de sus altos oficiales, Apolonios, el cual detuvo el ataque de Jasón y reinstaló a Menelaos como sumo sacerdote. Apolonio destruyó la ciudad por completo y acabó con gran parte de los exteriores del templo. Y es este evento el que encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 26, cuando nos dice que el Mesías será muerto, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Este Mesías, o ungido, se refiere a Onías III, quien es asesinado por Menelao, y su muerte no fue por sí, o sea, no fue por algo que él hizo, sino que murió protegiendo la integridad del pueblo judío, la cual se veía amenazada por Menelao al vender los tesoros preciados del templo y hasta por su propio hermano al introducir tradiciones griegas. Y este pueblo del príncipe que ha de venir se refiere a Antíoco Epífanes enviando a los Seleucidas a cargo de Apolonios a destruir la ciudad y el templo para detener las protestas por la muerte del ungido, o sea, Onías III. Ahora, el verso 26 culmina de la siguiente forma: su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Según los preteristas parciales, este príncipe que ha de venir se refiere al mismo Jesús. Y según los preteristas totales, este príncipe se refiere al emperador de Roma, Tito, quien destruye el templo en el año 70. Pero ninguno de estos dos tiene un fin con inundaciones. Ni Jesús murió en una guerra o catástrofe, ni Tito murió peleando o asesinado. Uno murió crucificado y el otro murió de una fiebre. Así que estas interpretaciones preteristas no encajan para nada con Daniel 9, 26 y 27. Así que, ¿cuál fue el fin de Antíoco Epífanes IV? Pues sigan viendo hasta el final del verso 27 y lo sabrán. Y él mismo dice lo siguiente: y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Los preteristas dicen que este que hace un pacto en la semana 70 por 3 años y medio es Jesús, ya que su ministerio duró 3 años y medio. Luego, al ser crucificado, se le pone fin a las ofrendas y al sacrificio, refiriéndose a que ya ninguna ofrenda era válida, porque la de Jesús fue la final para Dios. Pero esto nuevamente es forzar el texto y someterlo a presuposiciones teológicas. Si nos dejamos llevar por la historia, sabremos que cuando Antíoco Epífanes IV nombra a Jasón como sumo sacerdote, haciendo un pacto con él y con el pueblo, a quienes le agradó la idea de tener a Jasón como líder,
ya que éste introdujo las costumbres griegas que al pueblo tanto le encantaban, tal y como nos dice Primera de Macabeos capítulo 1 versos 11 y 12, que dice: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Y 3 años y medio más tarde, o sea, a la mitad de la semana, Antíoco regresa de Egipto y se encuentra con las rebeliones de Judea por la muerte de Onías. Así que ataca a Jerusalén por medio de Apolonio y hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Y eso lo tenemos bien documentado en el libro de Primera de Macabeos, capítulo 1, versos 33 al 40, que dice: alrededor de la ciudad de David construyeron una muralla alta y fuerte, con torres fortificadas, y la convirtieron en ciudadela. Pusieron en ella a paganos impíos y a judíos renegados que se fortificaron allí. Almacenaron armas y provisiones y guardaron allí las cosas que habían robado en Jerusalén. Allí se pusieron al acecho. Fue un peligro para el santuario y una constante amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario y lo profanaron. Por temor a ellos huyeron los habitantes de Jerusalén. La ciudad se convirtió en residencia de extranjeros. Sus propios hijos llegaron a ser extraños en ella y tuvieron que abandonarla. El templo quedó en ruinas y desierto. Las fiestas se volvieron días de tristeza. Los sábados fueron causa de vergüenza y el honor de la ciudad se convirtió en ignominia. Como fue de grande su gloria, así de grande fue su humillación. Su altivez quedó convertida en tristeza. Antíoco Epífanes, sin duda alguna, es ese príncipe que vino y destruyó a Jerusalén y a su templo e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, para luego sacrificar un cerdo en el ala del templo, como dice el resto del verso 27. Así que, ¿cuál fue el final de este desolador? El verso 27 dice que la destrucción que está decretada será derramada sobre el desolador. O sea que va a morir de una manera no muy buena que digamos. Pero el verso 26 es un poco más directo. Nos dice que su muerte vendrá con inundación y que aún hasta el fin habrá guerra. Esto puede ser tomado literal o puede ser tomado simbólicamente, donde una inundación es el símbolo de una guerra. ¿Pero qué nos dice la historia? Pues existen muchos relatos sobre la muerte de Antíoco Epífanes. Unos nos dicen que fue herido en batalla y enfermó gravemente hasta que murió. Otros nos dicen que regresando de alguna guerra se entera que su reino está sufriendo derrotas y por sentir tanta angustia, tanta ira, enfermó y murió. Mientras que otro relato nos dice que huyendo de una guerra se escondió en un pueblo donde fue reconocido. La gente lo llegó a perseguir hasta un lago donde no le quedó de otra que morir ahogado. Otras fuentes nos hablan de cómo Antíoco atacó varios templos donde fue asesinado por sus pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque no sabemos cuál de estas es verdadera, lo que sí sabemos es que todas están de acuerdo en que la muerte del desolador llegó con inundación, o sea, por causa de guerras. En todos los escenarios había una guerra de por medio, la cual es la razón que presenta Daniel como la causa de su muerte. Esto no lo podemos decir ni de Jesús, ni de Tito, ni de ningún otro personaje que los preteristas presentan como el desolador. Así que, en conclusión, los preteristas necesitan interpretar la Biblia bajo sus presuposiciones teológicas, mientras que aquí la interpretamos bajo el lente de la historia, sin tradiciones mezcladas ni presuposiciones. Y ya pueden ver la diferencia tan grande en nuestras interpretaciones con las de un preterista. El preterista todo lo asocia con Jesús, mientras que la historia deja que sean los hechos y datos históricos los que dicten la interpretación. Las 70 semanas no son más que un intento del autor de presentar un tiempo en donde el pueblo volvería a sentir paz en medio de tiempos de calamidad. En este caso, las persecuciones seleucidas. Mientras que los preteristas necesitan escoger una fecha específica para el inicio de las 70 semanas, el texto presenta un tiempo ambiguo
que representa la caída de Jerusalén y su restauración. Las 4 fechas que presentan los preteristas son válidas, pero ¿por qué no pueden escoger la primera? Sino que tienen que escoger la tercera, para que cuadre con su libreto, y hacen malabares exegéticos para que cuadre con el tercer decreto. ¿Pero acaso el templo no es parte de la ciudad, cuya reconstrucción fue decretada por el primer rey, Ciro el Grande? Los textos masoréticos son los que colocan los muros en el verso 25, pero versiones más antiguas hablan de la plaza y las trincheras, no muros. Así que tanto la primera y la segunda fecha servían como puntos de partida. Y los tiempos angustiosos están demostrados a ser todo el tiempo posexílico. Pero ya hicimos un video demostrando que la historia de Nehemías y esta persecución que le tenían, donde lo querían matar para detener la reconstrucción de los muros y la plaza, fue un invento del autor. La deshonestidad exegética de los preteristas es tanta que tienen que recurrir a un dualismo literal en el texto, donde dividen la interpretación de los versos de Daniel en una poesía dual, donde algunos pasajes se dividen en 2, unos refiriéndose al Mesías y otros refiriéndose a la ciudad de Jerusalén. Para eso no existe evidencia editorial alguna que compruebe dicho disparate. No la hay en la Biblia y mucho menos en Daniel 9. Solo si hacemos malabares exegéticos es que logramos añadir dichas interpretaciones. El Mesías príncipe no es Jesús, el desolador no es el general Tito ni mucho menos. Tenemos que extender la profecía de la semana 70 a una generación más después de la muerte de Jesús, para que quepa la destrucción de Jerusalén dentro de dicha profecía. Aún así, que la profecía culmina en el año 33, según los preteristas. Ungir al Santo de los Santos no trata de ungir a Jesús ni de su bautismo, sino que se trataba de la restauración del templo después de los ataques de Antíoco. El Santo de los Santos se refiere al lugar santísimo y no a Jesús. Esto lo vemos en el libro de los Macabeos. Al final, las 70 semanas de Daniel no tienen nada que ver con Jesús ni con la destrucción del templo en el año 70, sino que el Mesías príncipe es Onías III y el príncipe que ha de venir y el desolador es Antíoco Epífanes IV, el verdadero terror de los hebreos. Y listo. Pueden hacer las matemáticas que quieran y todo puede cuadrar a la perfección, pero mientras no suelten las presuposiciones teológicas ni sus tradiciones, no se diferenciarán en nada de los futuristas que tanto aborrecen. Ustedes también dicen disparates, solo que de una manera más elegante y convincente. Su nombre es disonancia cognitiva. Ustedes colocan a Jesús como el centro de la profecía de las 70 semanas, y ahí es donde comienza su error. El sujeto es Israel, su restauración y el final de Antíoco Epífanes IV. En la parte 4 estaremos hablando sobre Daniel capítulo 2 y el sueño del rey Nabucodonosor, el cual se parece mucho a la visión de las 4 bestias de Daniel 7. Así que no olvides dejar tu like, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. También puedes hacerte un miembro del canal si deseas apoyarnos financieramente. Todo apoyo es bienvenido. Esto ha sido La Experiencia Escéptica, dando el primer paso a la verdad.